Hola a todos, bienvenidos a Forbes Colombia Talks Elecciones 2026. Como saben, estamos entrevistando a todos los candidatos presidenciales. Yo soy José Caparroso, editor general de Forbes Colombia, y me acompaña Lina Vargas, quien es coeditora de finanzas. Estamos con el candidato Leonardo Huerta. Él se inscribió por firmas con el movimiento Colombia Una Nueva Historia y participará en la consulta de las soluciones. Bienvenido, Leonardo. Gracias, José, gracias, Lina, y a todo el equipo de Forbes en Colombia. Muchas gracias por este espacio para la democracia. Si tuviera que resumir su gobierno en 3 prioridades, ¿cuáles serían? Justamente por eso se llama la consulta de las soluciones. Y tiene apellido. Dice consulta de las soluciones, salud, seguridad y educación. La prioridad será brindar soluciones. En el método, acabar con esa polarización donde la mayoría quieren buscar culpables. Los problemas de la salud hay que resolverlos, no buscarles culpables. En materia de salud, fui el defensor del pueblo delegado para el derecho a la salud. Me recorrí ríos, selvas, montañas, grandes ciudades, los lugares más apartados donde las distancias se miden en galones de gasolina, no en kilómetros, defendiendo la salud y los derechos humanos. Conocí la crisis profunda no solo de las EPS. En Colombia se le quiere echar la culpa a alguien y en materia de salud se le ha culpado únicamente a la EPS, que es terrible, se roban la plata a las EPS, pero no son los únicos, los prestadores. Incluso existen casos de pacientes que abusan del derecho. Los laboratorios, las farmacias, todos los actores del sistema tenemos que ajustarlos. En materia educativa, la educación es el principal motor de movilidad social. Yo estudié en una escuela pública, en un colegio público y en una universidad pública. Me he preparado y esa preparación ha permitido que hoy esté donde esté. Y en materia de seguridad, en el campo hay que recuperar la soberanía del Estado y en las ciudades hay que recuperar la seguridad ciudadana con 2 estrategias distintas. Lo primero, tener un marco teórico claro que no confunda el rol del ejército y los combatientes con el de la policía en las ciudades. Son distintos y para cada una de ellas tendremos estrategias. ¿Cuál sería la relación de su gobierno con los empresarios y los emprendedores colombianos? El gobierno tiene que convertirse en un facilitador. Colombia es el país del trámite. Yo recuerdo que en Sábados Felices había una escena donde el pobre llegaba con un documento a abrir una empresa y cada 8 días se le inventaban un documento adicional. Tenemos una cultura del trámite tan horrible que en la propia Constitución se incorporó un artículo que es el artículo 84 para que no se le pidan más requisitos a los empresarios, a los emprendedores de los que establece la ley. Aquí cada alcaldía, cada gobernación, cada entidad pública se inventa un sello distinto, un trámite distinto. Cuando uno va a crear una empresa y constituye una SAS, ya con el solo hecho de registrarla, tuvo una infinidad de trámites y de gastos que hacen casi inviable el manejo de la empresa. El gobierno tiene que ser un facilitador. El gobierno tiene que permitirle a los empresarios que desarrollen su actividad empresarial y además tiene que garantizar las condiciones en infraestructura necesarias para poder industrializar a Colombia. Una energía a 1.500 pesos el kilovatio hora en verano hace inviable cualquier empresa. Cualquier producto que uno haga es una materia prima pasando por un proceso energético que nos da un producto final. Y con energías tan costosas no podemos ser competitivos con otros países. Tenemos que ser facilitadores y generar las condiciones para que los empresarios hagan que Colombia progrese, porque ellos son el progreso de Colombia. ¿Qué manejo le daría al déficit fiscal? Primero, tenemos que hablar las cosas como se llaman. Aquí todo el mundo habla, pareciera que no han leído un libro de Hacienda Pública. Yo he sido profesor de Hacienda Pública en muchas universidades. El presupuesto hay que entenderlo de manera técnica. El presupuesto tiene un componente de ingreso y de egreso. ¿Qué plata entra? ¿Qué plata me gano como usted en su casa? ¿Qué plata tiene por la renta del apartamento, por el salario? Y todo ese ingreso, ¿cómo me lo gasto? En el país es igual. El ingreso tiene 3 componentes. El ingreso tributario son los impuestos que pagamos. El impuesto no tributario, que son los ingresos que recibe el Estado, pero que no son impuestos. Son las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado, son las multas,
son las tasas, son los contratos de concesión. Hay una gran cantidad de ingresos que no vienen de una fuente de los impuestos. Y el tercero, los recursos de capital, que son los rendimientos del dinero que tiene el Estado en el sector financiero, pero además lo que presta el Estado, los recursos de la deuda. Y el egreso también tiene tres componentes. El gasto, que es el funcionamiento del Estado, los salarios, los servicios públicos, lo que se gasta el Estado funcionando. La inversión, que es el dinero para las políticas públicas, para llevar bienes y servicios que garanticen los derechos de las personas. Y el tercer componente, el servicio a la deuda, pues lo que hay que pagar por la deuda que ingresa al país. Aquí, primero, no tenemos una conciencia integral del presupuesto y segundo, creemos que el ingreso solamente es tributario. Entonces, la pregunta que siempre le hacen a uno en los debates es, ¿hará una reforma tributaria pensando en el déficit? Entonces, si alguien sale a decir que faltan 75 billones, pareciera que solo hay dos. La creatividad de estos gobernantes de Colombia, la creatividad no pasa o de poner más impuestos o de reducir el Estado. ¿Qué entidad reduciría? Aquí los ingresos tenemos que mirarlos desde el componente no tributario y el egreso tenemos que verlo nunca desde el componente de la inversión. Yo prefiero, José y Lina, a una señora que trabaja en una alcaldía de un municipio lejano, poniendo un sello que no se necesita, archivando un documento que ya está archivado, ganándose un sueldo dignamente, y no esa misma mujer que me tocó verla haciendo fila en la empresa de Chance para recibir un subsidio de Familias en Acción. El Estado tiene que industrializar a Colombia para que sea el sector privado el que genere empleo, pero mientras creamos las condiciones para que el sector privado pueda generar el empleo formal, el Estado no puede ir cerrando entidades para dejar a la gente al garete sin una fuente de ingreso. Aquí el problema fiscal de Colombia se debe resolver con los ingresos no tributarios, con utilidad de Ecopetrol. Vemos que últimamente Ecopetrol ha generado unas pérdidas con relación a los años anteriores y eso le pega duro a las finanzas del Estado. Tenemos que fomentar nuevos mercados. Minería amigable con el medio ambiente. Cannabis. California autorizó el cannabis recreativo y ha sido una fuente de ingreso muy alta para ese estado. El cannabis industrial, farmacéutico, que ya la ley lo autorizó, pero que el gobierno no tuvo la capacidad de generar unas políticas de fomento adecuadas. Incluso el recreativo, controlado, regulado y que genere rentas para las personas y para el Estado. Nosotros tenemos que explorar nuevos mercados, generar productividad para que los ingresos no necesariamente sean los del Estado y avanzar hacia una política integral del presupuesto. Candidato, ya lo mencionaba, pero es un tema en el que nos gustaría profundizar. ¿Qué acciones emprendería para mejorar la seguridad del país? Aquí tenemos que diferenciar dos escenarios distintos. Uno es la seguridad en las ciudades, con los civiles, con los delincuentes, con la policía, que es un civil. Y otro, en el campo, en el territorio del que están apoderados las gobernanzas armadas, o sea, el del conflicto armado. Hay que diferenciar el conflicto armado de la seguridad en las ciudades. Y vamos a ir por los dos componentes. El primero de ellos, en las ciudades. Hoy un alcalde, incluso en Bogotá, depende de la nación, de la entidad territorial nación, para que le mande el pie de fuerza la policía para controlar su territorio. Y en ese depender no tiene forma de actuar, no tiene forma operacional de defender a su ciudadanía, pero todo el mundo le carga los problemas de criminalidad. Hay muchos homicidios. Alcalde, ¿usted qué ha hecho? Venga, la policía no es municipal ni departamental, la policía es nacional. Yo propongo crear policías municipales, departamentales y distritales que le hagan caso al alcalde. Propongo devolverle el gobierno de sus territorios a los alcaldes y gobernadores, que en Marsella, Risaralda, que en Litoral de San Juan, Chocó, el alcalde pueda tener su unidad de policía, así sea pequeña, 7, 8, 9 policías, 5 o 6 policías, de acuerdo a su capacidad, porque no será una obligación. Es el municipio que tenga la capacidad y la voluntad. Y que Bogotá pueda tener su propia policía y Cundinamarca su propia policía. Cuando usted salga a la calle, Lina, se encuentre un policía nacional, voltee la esquina y se encuentre un policía de Bogotá distrital y cruce la calle y uno de Cundinamarca. Más pie de fuerza y sobre todo obediencia al alcalde y al gobernador. Hoy un alcalde que quiere hacer un operativo tiene que llamar al ministro de Defensa
para que le ayude con un operativo. Aquí tendría una policía de él, del alcalde y el gobernador. Ojo, esta policía tendrá unas condiciones y requisitos. Primero, trabajará en coordinación y complementariedad con la Policía Nacional. No vamos a acabar la Policía Nacional, vamos a fortalecerla con policías municipales y departamentales. Segundo, esos policías tendrán que ir a una Academia Nacional de Policía para que la doctrina de la policía sea la misma, la defensa de los derechos humanos. Tercero, esos policías serán de carrera administrativa, porque no queremos que se politice la policía y que cada alcalde llegue con sus propios policías. Además de tener policías que trabajen de manera complementaria con la Policía Nacional, tenemos que revisar la justicia. Queremos proponer una reforma a la justicia. Y esa reforma a la justicia consistirá en reducir las penas, pero hacerlas efectivas. En Colombia, cada que hay delitos de impacto, se aumentan las penas, pero cada día es más difícil que esas personas que cometieron los delitos lleguen a la cárcel. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal en Colombia establece hoy que todo delito que tenga una condena menor a 4 años no irá a la cárcel la persona. Se llama suspensión condicional de la pena. O sea que para ir a la cárcel hay que cometer un delito de más de 4 años. El raponero, las lesiones personales, la injuria, el bullying que le hacen en el trabajo, la invasión de los terrenos públicos. Esos delitos menores nunca irán a la cárcel. Entonces el raponero raponea, lo reseñan y vuelve y sale y vuelve y raponea. Yo propongo que las penas sean menores, pequeñas, pero efectivas. Que el raponero tenga una pena de 3 meses de cárcel, pero físicos, y que esos 3 meses le sirva para reflexionar y para avanzar hacia un proceso de resocialización. Que el que hace injuria contra otro y le hace bullying por redes sociales pague 5 meses de cárcel, pero físicos, y que aprenda que tiene que comportarse de acuerdo a lo que la sociedad manda. Y si reincide o si delinque dentro del sistema penitenciario, habrá un tratamiento penitenciario más intenso. Aquí hay muchos beneficios. Y yo cuando fui defensor del pueblo recorrí casi todas las cárceles de Colombia. Y está bien que nuestros privados de la libertad tengan buena alimentación, tengan condiciones dignas, tengan visita conyugal, tengan visita de familia, tengan fiesta de las Mercedes y de Navidad. Eso está bien porque son seres humanos. Pero el que delinca dentro de las cárceles perderá todos esos beneficios, incluidas las visitas. Porque si no le sirvió el tratamiento penitenciario para resocializarse y si enfrentó al Estado dentro de la cárcel, tendrá que someterse a un sistema penitenciario más riguroso. Esos 3 componentes, policías municipales, una reforma a la justicia para que no se venzan los términos y las penas sean efectivas y un sistema penitenciario digno. Eso en las ciudades. Ahora bien, en el combate y en los territorios que están sometidos por las gobernanzas armadas, a ellos no se pueden tratar como delincuentes. Lo que pasa es que en Colombia ha habido una doctrina que ha hecho carrera donde hay un negacionismo del conflicto armado. Entonces aquí dicen que los que se alzan en armas no son combatientes, sino delincuentes o criminales. A un delincuente y a un criminal hay que primero identificarlo, segundo individualizarlo, después perseguirlo con la policía, ir con un fiscal y con un juez, leerle sus derechos, ponerlo a disposición de un juez de garantías de las 36 horas. Hay un trámite oneroso que es para los delincuentes a los que hay que actuar en el marco de los derechos humanos. Al combatiente no. El combatiente se le aplica no los derechos humanos, sino el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario lo que establece es que al combatiente se le debe neutralizar con el respeto de los principios del derecho internacional humanitario: distinción, proporcionalidad y humanidad. Aquí a los combatientes hay que tratarlos como combatientes. O sea, si hay conflicto armado, hay que aceptar que hay un conflicto armado y hay que diseñar operaciones militares conducentes a neutralizar a ese objetivo militar lícito. En los foros me preguntan, ¿y bombardearías campamentos con niños y niñas? Y una vez se la digo, no es la única arma que existe en combate la artillería. En un análisis, yo doy clase de Derecho Internacional Humanitario a generales, de cómo conducir la hostilidad en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Si hay un campamento con niños, la única arma que existe no son las bombas que se lanzan por el arma de artillería. Hay muchas armas, hay infantería, hay aviación, incluso hay especialidades como los lanceros, hay caballería, hay ingeniería. Hay que diseñar una operación militar con todas esas armas para determinar cómo neutralizo el objetivo militar
con el menor daño colateral posible. A ellos hay que aplicarles el combate porque son combatientes. Ahora bien, aquí tenemos una bipolaridad donde creemos que el mundo es solo sí o no. O guerra total y nos vamos así ciegos. Arreciar, arreciar, arreciar. Guerra total. Opción 2, paz total. Entonces hago cese al fuego, permito confinamientos, permito paros armados y le entrego por cuenta de la paz total el territorio a los grupos armados. Aquí lo que yo propongo es mantener sostenidas las operaciones militares con los combatientes y en todo momento, José, dejar la puerta abierta al diálogo. Para dialogar no hay que hacer cese al fuego. El Convenio Tercero de Ginebra establece incluso en las guerras internacionales que hay que crear oficinas de diálogo para intercambiar información entre los ejércitos en combate. Y eso hay que hacerlo. Cuando hay un herido, un enfermo, un prisionero de guerra, hay que informarlo. Mantener el diálogo en cualquier momento. Estamos diseñando y desarrollando operaciones militares sostenidas e intensas y el que quiera llegar a la oficina del presidente para dialogar, ahí va a estar la puerta para que hablemos, pero sin cese al fuego y en medio de las hostilidades. Leonardo, de una forma resumida para alcanzar a abordar todos los temas que tenemos en esta entrevista, en una eventual transición de poderes en Venezuela, ¿cuál debería ser el papel de Colombia? Impulsar la multilateralidad. Yo soy profesor de Derecho Internacional Público. Sabes que en un libro y me tocó dejarlo a mitad de camino en esta campaña. En el mundo hay que redefinir las relaciones internacionales y volver a Kant en aquello de sobre la paz perpetua. Lo escribió como en 1770 y pico. Hay que volver al multilateralismo. Hay que fortalecer la ONU, la CAN, la OEA, y no que nos sentemos los dos países, entonces Ecuador y Colombia por el Twitter pelean y toman decisiones. Venga, no existe la Comunidad de las Naciones. Entonces nos sentamos con Venezuela, venga, no existe la OEA. Los estados tienen que empezar a usar la multilateralidad y no el Twitter. Candidato, ¿cuál sería la relación de su gobierno con el gobierno de los Estados Unidos? La mejor del mundo. Incluso me han preguntado, ¿usted tendría relaciones con China a sabiendas que pelea con Estados Unidos? Venga, yo voy a tener la relación con un amigo o amiga, una relación de amistad, cuando mi esposa voy a tener problemas con ella. Si el socio histórico de Colombia es Estados Unidos, ¿yo por qué me voy a ir a buscar amigos a otro lado para pelear con los amigos históricos? Aquí lo que tenemos es que fortalecer y generar una discusión internacional sobre lo que les decía, la multilateralidad, y que esas relaciones no sean a la voluntad del gobierno de turno, sino a partir de los principios de la Convención de Viena. ¿Qué estrategia tiene para combatir el narcotráfico? Primero, quitarle el monopolio de la renta a los narcotraficantes. Ese es el gran problema que existe, esas rentas ilícitas multimillonarias. Segundo, ver al consumidor y al cultivador, que son los eslabones más débiles de la cadena, como víctimas y al resto como delincuentes si no están financiando grupos armados y como combatientes si están financiando grupos armados. Y tercero, proteger a la juventud, porque no puede ser que hoy el consumo interno y las bacrines estén yendo a los colegios para enviciar a nuestra juventud y fortalecer sus rentas ilícitas. ¿Qué propone para un sistema pensional y un régimen laboral que sean sostenibles? Lo primero es acabar la informalidad. Con más de la mitad de la gente trabajando en la informalidad y sin afiliarse, eso no hay edad que usted le ponga, suba la edad o ponga a cotizar más la gente. En el sistema pensional, los pensionados se financian en gran parte, unos sistemas en más proporción y otros en menos, de la gente que está trabajando en la actualidad, como una pirámide. Yo trabajo hoy y le pago las pensiones a los que están pensionados, en gran parte unos sistemas y otros, hay que aclararlo. Y cuando yo esté pensionado, pues los trabajadores me financian esa parte. Si no hay empleo, y si cuando las estadísticas de empleo nos dicen que el desempleo está en el 10, porque solo el 10 buscan empleo, porque la gente cansó de buscar empleo o porque la gente está en el rebusque, pues no hay sistema pensional que funcione. Tenemos que empezar a formalizar la gente. Cotización sincera. Si yo me gano 400,000 pesos, pues que me dejen cotizar sobre los 400,000 pesos. Ah, no, el mínimo, porque es que usted no se puede ganar más del mínimo, porque la ley dice que no se puede ganar más del mínimo, pero si me gano más del mínimo. O sea, la ley nos plantea la realidad ficticia o es la realidad real. Permita que la gente cotice sobre lo que se gana realmente.
formalicemos el empleo y estimulemos el ahorro, que si una persona tiene la capacidad, incluso desde que nace un niño, si su papá le ahorra 10 o 15 mil pesos mensuales, que el municipio le ahorre 10 o 15 mil pesos mensuales y que la nación le ahorre el doble, 20 o 30 mil pesos mensuales desde que nació, y cuando tenga 18 años ya va a tener un ahorro que va a ser la base para su pensión. Candidato, ¿qué haría con el 4 por 1000? Acabarlo paulatinamente y progresivamente. Ojo, aquí ya se acabó. Aquí hubo un gobierno que sacó un decreto que acababa progresivamente con el 4 por 1000. Y hubo un ministro, creo que fue Cárdenas, que lo eternizó. Ahora que está de candidato, creo que dice que lo va a acabar, pero él presentó ante el Congreso un proyecto de ley que volvió el 4 por 1000 que había empezado en la tierra cafetera mía, que a mí me tocó ese temblor, ese terremoto, empezó para financiar parte de ese terremoto y la crisis del sector financiero como 1 por 1000, 2 por 1000, 4 por 1000, y hubo una ley que ya lo desmontaba gradualmente en 8 años, y un ministro que dijo, no, dejémoslo de por vida, y lo dejó de por vida. ¿Cómo va a impulsar su gobierno la economía colombiana? Primero, volviendo a la productiva. Sin energía barata no se puede industrializar Colombia. Tenemos que empezar a construir la infraestructura necesaria para tener energía barata. Segundo, pensando en el agro, enfocándonos en el agro, pero en un agro de bienestar. Aquí tenemos como sinónimo de campesino, campesina y agro, pobreza. Tenemos que empezar a crear las condiciones para que agro, campesino y campesina sean sinónimos de riqueza. Para eso necesitamos tecnificar el agro, semillas productivas, insumos y sobre todo créditos. Uno le pueden dar, el gobierno ha hecho una reforma agraria que hay que resaltar, maravilloso el tema de entregarle tierra a los campesinos y campesinas, pero ¿qué me gano yo con tierra si no tengo cómo ponerla a producir? A mí me dan 500 hectáreas en ese momento y me encartan. Yo para poder ir a producir esa tierra necesito semillas, insumos, abonos, jornales, agua, y eso vale plata. Tenemos que establecer unos créditos que le permitan al agricultor, al empresario agropecuario, financiar sus proyectos productivos y poderle pagar al banco al final. Candidato, vamos a pasar a un siguiente bloque de preguntas en la que usando estas tarjetas usted le va a decir a los colombianos si está a favor o en contra de lo que vamos a mencionar. Entonces vamos a ponerlas así, y aquí es no, y aquí es sí. Perfecto. ¿Verdad? Empecemos. Reforma tributaria. Sí, para simplificar el sistema tributario, hacerlo más fácil que la gente pague en realidad y para bajar impuestos. Fracking. Sí, solo en los lugares donde la geología lo permite, no donde haya agua subterránea, donde haya shale y se puede hacer la fractura de manera sostenible con el medio ambiente. No subsidios de vivienda. Subsidios de vivienda, y no solo subsidio de vivienda, subsidio a la tasa, para que la gente no necesite tener un ahorro programado con un salario mínimo, es imposible, para que con su tasa de interés bajita y con créditos a 40 años puedan tener su casa. Iniciar un nuevo proceso de paz con grupos al margen de la ley. Siempre estarán las puertas abiertas, pero sin cese al fuego. En medio de las hostilidades tendré la puerta abierta para que quiera ir a dialogar, hablar directamente conmigo, pero sin cese al fuego y sin entregar un centímetro de soberanía. Legalización del cannabis recreativo. Legalización del cannabis recreativo de manera proporcional en una transición como debe ser, y para que las rentas de ese mercado sean para los municipios y departamentos. Porte legal de armas. En los territorios donde cada alcalde y gobernador con su consejo y su comunidad y su territorio considere que debe portarse las armas, sí, siempre con salvoconducto, nunca porte libre. Y en los territorios donde se considere por sus condiciones específicas que no se pueden portar armas, no se portarán armas. Protección del sistema de áreas protegidas de Colombia. Hay que protegerlas, pero una prohibición absoluta es entregarle ese territorio a los criminales. Nunca una empresa que actúe en el marco de la ley de manera sostenible va a pedir una licencia minera en un territorio donde esté prohibido. Pero allá va a llegar la Bacrin a usar mercurio y acabar con la tierra. Hay que conciliar la explotación minera con el medio ambiente y avanzar bajo la protección de los territorios necesarios para el medio ambiente, pero sin prohibición absoluta. Uso de escuadrones antidisturbios contra civiles. Los actuales no.
¿El SMAD o el UNDEMO, que es lo mismo? No. Pero usar la fuerza civil de la policía para combatir a los criminales es necesario, y para resolver los problemas de la protesta también es necesario, con civiles desde un enfoque de derechos humanos en la protesta y con firmeza a los criminales. Hay que distinguirlo. Leonardo Huerta resuma su liderazgo en una frase. Soy el desconocido que todos quisieron conocer. El que empezó haciéndole bullying porque nadie conocía y hoy ha dado la sorpresa. Leonardo Huerta, la nueva historia, tiene 3 pilares que sustentan su candidatura a la presidencia. Una formación académica sólida, 2 carreras, 5 especializaciones, 2 maestrías y mis estudios de doctorado. Docente universitario en más de 20 universidades. Segundo, el conocimiento del territorio. He estado en las montañas, los desiertos y los ríos que uno ni se imagina que existían. En Carurú, en Chocó, en La Guajira y en Amazonas, pero también en las grandes ciudades. Y una experiencia en el sector público con resultados de gerente público y 0 corrupción. Leonardo Huerta, gracias por estar con nosotros en Forbes Colombia Talks Elecciones 2026. No, gracias a ustedes por esta bella entrevista y por este espacio tan importante para la democracia. Recordar que el 8 de marzo les entregarán 3 tarjetones. Si solo les entregan 2 de Cámara y Senado, pidan el otro. Pidan el de la consulta. Y ese de la consulta, estamos en primera fila arriba. Leonardo Huerta, la nueva historia. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Recuerden que Forbes Colombia Talks Elecciones 2026 lo pueden encontrar en Forbes.co y en todas nuestras plataformas digitales. Gracias. Está golpeando.